Cuando venimos a este lugar, venimos a ser instruidos en la palabra. No somos cristianos los domingos de 10 a 12 del mediodía y los martes de 8:30 a 10 de la noche, sino que aprendemos a vivir con un estilo de vida. Por eso nos manifestamos como somos en este lugar, debemos ser también allá afuera. Ahora, en este lugar somos instruidos por la palabra. La palabra nos enseña, nos ministra, nos guía. Es el reflejo también de la voluntad de Dios para nosotros. Por eso es importante conocer también la palabra de Dios. Ahora el Señor habló varias veces y en algunos de sus sermones Él nombró algo como el yo soy. Yo soy. Vamos a hablar durante varios domingos acerca de los diferentes yo soy que el Señor reflejó para nosotros. Amén. Ahora, para poder entender siempre el Nuevo Testamento, también debemos comprender el Antiguo Testamento. Es el reflejo, ¿sí? Pero basado, dice la palabra del Señor, que en el Nuevo Pacto, dice el Señor que Él fue basado en mejores promesas. Ok, no estamos en la ley. No estamos ahí donde cometés un pecado y te cae un rayo del cielo, ¿sí? Sino que estamos en la gracia, pero sin dejar de entender su propósito y sin dejar de entender la palabra en nuestra vida. Ahora, recordemos la historia de Moisés, ¿sí? Se compara mucho a Jesús con Moisés. Son historias que van en algunas partes, van en paralelo, ¿no? Y recordemos la historia de Moisés. Moisés que es criado en el palacio, luego tiene que huir, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que Moisés estaba apacentando las ovejas. Dice que estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Recordemos que Moisés estaba exiliado. Y en ese exilio, dice la palabra del Señor que él ve una zarza arder. Y cuando ve la zarza arder, dice que él empieza a notar algo extraño. Y es el Señor el que quiere tener un encuentro con su vida. Ok, y dice la palabra del Señor que Él se presenta. Y cuando se presenta, Él dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Cuando se presenta, lo que está haciendo también es diciendo, yo soy el eterno. Yo soy el inmutable. Yo soy el infinito. Yo soy el glorioso, creador de todas y cada una de las cosas. En el yo soy, el Señor está cubriendo todo lo que es Él en una sola palabra. Ahora, si yo le digo, yo soy el que soy, la única manera de poder conocer quién soy es acercándonos y sabiendo cada una de sus partes. ¿Me entienden hacia dónde vamos, sí o no? Ok, porque Dios también es un Dios generacional. Y para entender quién era, Él se había manifestado con los milagros. Pero luego dice, porque yo soy ese, soy el eterno, soy el inmutable, soy el infinito, soy el glorioso, soy creador de todas y cada una de las cosas. Pero ahora, los discípulos van cruzando con una barca y se encuentran con que hay alguien que dice exactamente las mismas palabras. Porque yo soy, y ya no es Dios en una zarza, sino que es Jesús diciendo, yo soy. Recordemos de que están esperando a un Mesías, ¿sí? Y Jesús va a Nazaret. Y dice la palabra del Señor que cuando está predicando en el templo, dice que Él agarra uno de los pergaminos, Él agarra uno de los libros que vendrían a ser ahora. Recordemos que no están en hoja, bueno, o en tablet como ahora, ¿sí? O en celulares, sino que estaban en pergaminos. Y dice que cuando abre el rollo, Él empieza a leer las palabras de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas, para anunciar la libertad de los presos, dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos. Y Él dice anunciar el año del Señor. Él está leyendo Isaías, un profeta que había sido anterior a Él. Alguien que ya venía anunciando a un Mesías. Ahora, en ese anuncio de ese Mesías, se encuentra este pueblo con que empiezan a decir algo. ¿Saben qué? Yo soy ese que están
anunciando. Con Jesús estaba todo bien en la sinagoga mientras él estaba predicando, hasta que él dice, porque yo soy el que soy. Yo soy esa promesa, esa profecía, eso es lo que yo soy. Nadie se distraiga, por favor. Ahora dice que cuando Él viene lleno de gracia y viene lleno de poder, pero Él viene también a manifestarse a nosotros. Y la palabra también nos habla en esa ocasión acerca de dos cosas que van en paralelismo de Moisés con Jesús, y es de lo que quiero hablar en esta noche. Recordemos que el pueblo cuando sale de Israel, sale de Egipto, todo el pueblo se queja y empieza a decir, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Y el pueblo dice que empezó a murmurar. Y cuando el pueblo empezó a murmurar por una cosa, por comida, porque tenían hambre. Y cuando empieza a ver toda esta murmuración en el pueblo, dijo el Señor, yo haré llover pan del cielo. Pan del cielo, que era una ración diaria para cada una de las personas. Y dice el Salmo 78, verso 22, vamos a leer hasta el verso 25, dice, porque no le creyeron a Dios, ni confiaron en su cuidado, pero Él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, dice, hizo que lloviera maná para que comieran y le dio pan del cielo. Decí conmigo, pan del cielo. Y se alimentaron con comida de ángeles. Y Dios le dio todo lo que podían consumir. En ese momento, el Señor lo que trae con Moisés es un pan físico. Ese pan era para que ellos puedan alimentarse, puedan saciarse. Ese pan fue para que ellos puedan alimentarse para ese momento. Pero no era un pan que comían una sola vez y no iban a tener hambre nunca más, sino que todos los días necesitaban volver a alimentarse de esa ración diaria. Y de hecho ellos no podían agarrar más de uno. Ellos tenían que agarrar su porción. Todos los días tenían que alimentarse, pero al otro día volvían a tener hambre. Ahora, ¿están entendiendo dónde vamos, sí o no? Ahora Jesús está en Betsaida y la gente, dice la palabra del Señor, que iba a escuchar la palabra de Jesús. Recordemos que se reunían las multitudes y lo escuchaban lo que decía. Pero resulta de que en medio de esa multitud el Señor empieza a decir a los discípulos, hay que ir a comprar para darle de comer a esta gente. Y ahí es donde se produce el milagro tan conocido de los 5 panes y los 2 peces. Y dice la palabra del Señor que alimentó a 5,000 personas. Ahora, cuando llega el atardecer, Jesús cruza el lago rumbo a Capernaum. Y al día siguiente, la gente que había sido alimentada se dio cuenta de que Jesús no estaba en medio de ellos. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Jesús, el que nos alimentó, se acaba de ir, acaba de cruzar el lago. ¿Qué haremos? Y dice la palabra de que toman las barcas y se cruzan y empiezan a buscar a Jesús. Hasta ahí podemos decir, gloria a Dios. Qué bueno ir a buscar a Jesús, ¿sí o no? Entonces dice que se dieron cuenta y empezaron a cruzar. Y los discípulos le preguntan, Jesús, ¿cuándo llegaste allí? Jesús les responde, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. No porque hayan entendido las señales milagrosas. En definitiva, lo que Jesús le está diciendo, ustedes vieron los milagros de los panes y los peces y ahora lo único que quieren es que yo los vuelva a alimentar con una comida física. Vieron que los alimenté, ahora cruzan el lago, no traen alimentos y quieren y están esperando nuevamente que yo les dé una comida, una porción, una ración que solamente los va a saciar en ese momento. Y Juan 6:27, en la Nueva Traducción Viviente, dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar, dice, la vida eterna, que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Decí conmigo, no me tengo que preocupar tanto por lo que se echa a perder. No debo preocuparme tanto por lo que se echa a perder.
Lo que estaba buscando el pueblo de Egipto, lo que decía es, preferíamos comer allá, que nos daban pepinito, cebollita, siendo esclavos, no importa, pero teníamos al menos comida. A ellos no les interesaba tener una relación profunda con Dios, no les interesaba ni siquiera la libertad. Ellos por lo único que estaban preocupados era por llenarse, llenar su estómago. Ahora este pueblo está haciendo exactamente lo mismo con Jesús, pero a diferencia de Moisés, Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el enviado de Dios y era el único que podía darle un alimento en el cual nunca más tendrían hambre. Y entonces el Señor les suelta esta palabra, que es una bomba, porque le dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tales como la comida. Cuando dice tales, también podemos expresar diferentes cosas. ¿En qué cosas perdemos el tiempo y no nos ocupamos verdaderamente de lo que necesitamos ocuparnos? Te lo pregunto. Te pregunto. Él le dice, no se preocupen. ¿En qué cosas vivimos preocupados? Es más, ¿cuántos están preocupados por lo que van a comer al mediodía? Ay, sí, pastor. No sé, voy a llegar a mi casa y no sé ni siquiera qué voy a comer. ¿Qué voy a hacer mañana? El Señor dice, tengan cuidado. No se preocupen por las cosas que se echan a perder. Para esto hay un principio que dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces tenemos algo que es primeramente. Hay algo por lo que no nos necesitamos preocupar. Es que, pastor, eso que tengo que solucionar esta semana. Busca primero el reino de Dios y Dios se va a terminar ocupando de todas tus cosas. Decí conmigo, prioridades. Hay prioridades en nuestra vida que necesitamos. ¿Qué es? Es poner en primer lugar. Esta mañana seguramente tenían cosas para hacer, por ejemplo, dormir. ¿Cuánto levanta la mano? Bien, gloria a Dios. Su pastor acá también. A ver. ¿Pero qué pusimos en esta mañana? Una prioridad. Una prioridad, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a venir por añadidura. Dice la palabra del Señor, porque mi Dios pues suplirá todas las cosas. Entonces, ¿a dónde necesito ir a buscar? ¿Necesito los 5 panes? ¿Necesito los 2 peces para que Dios haga una multiplicación? ¿O en realidad lo primero que tengo que hacer es ir y escuchar la palabra de Dios? El Señor no le hizo el milagro antes. Luego que escucharon la palabra del Señor, dijeron, ahora hay que alimentarlo. Buscaron primero el reino de Dios. Segundo, el Señor suplió todas las cosas. Quiero decirte algo, hasta que no entendamos este principio, vas a andar preocupado toda la vida, todos los días de tu vida. Es que tengo tantas cosas que solucionar. Busca primero el reino de Dios. Es que tengo tantas cosas, pastor, en mi cabeza que parece que me están mareando, parece que no estoy viendo. Busca primero el reino de Dios. Es que no puedo más, pastor, busca primero el reino de Dios. Lo segundo que dice, no se preocupen. Segundo, pongan su energía. ¿En qué gastamos nuestras energías? ¿Cuáles son las cosas que nosotros gastamos? El tiempo, esfuerzos. ¿Saben que la preocupación es el estado anterior a la ocupación? En realidad es no ocuparte, sino que estar haciéndote problema antes de ocuparte. ¿Dónde debe estar nuestra concentración? Nuestra única ocupación debe ser ocuparnos de las cosas de Dios. Ahora, ¿recuerdan cuando Satanás lo quiere tentar a Jesús? ¿Qué le dijo? Si eres Dios, convierte esa piedra en pan. Si tú eres Dios,
Y seguramente llevas 40 días sin comer nada. Debe tener demasiado hambre. No, a veces el enemigo viene y nos tira la tentación con lo que estamos necesitando. Es astuto. Cuando necesitas dinero, viene y te plantea un negocio medio turbio. Y pero pastor, yo lo necesito. Cuando estás necesitado de algo, viene y se te presenta con lo que necesitas. Y ahí es donde nosotros necesitamos pedir sabiduría a Dios para no cometer errores. Y dice que después de 40 días de tener hambre, el diablo se presenta y lo quiere tentar y le dice, convierte esa piedra en pan. Tú lo puedes hacer. ¡Hacelo! Y el Señor le suelta la palabra y le dice, ¿sabes qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No, pero yo necesito el pan. No solo de pan. Es que, pastor, tengo tantos trabajos que no puedo reunir. Es que tengo tanto trabajo que no puedo buscar a Dios. No solo de pan. No solo de pan. ¿Qué estaban pensando los que seguían a Jesús? Necesitamos el pan físico. Nos alimentó ayer, necesitamos que nos alimente hoy. Ahora, ¿qué discernimiento tenía Jesús, no? Le vio la carita de hambre a todos, ¿eh? Dijo, estos quieren pescado y pan otra vez. No solo de pan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos alimenta. En la palabra de Dios es donde encontramos la vida de Dios. Es donde encontramos nuestra dirección. Por eso no podemos vivir sin la palabra del Señor, que se revela en realidad a Dios mismo a través de la palabra. Cada vez que leemos la palabra, estamos viendo la vida de Dios y no es traspasada a cada uno de nosotros. Pero muchas veces terminamos buscando los panes, terminamos buscando los peces, en vez de buscar la voluntad de Dios para mi vida. No, pastor, yo lo único que necesito es ese trabajo, que no me tenga que hacer más problemas por nada. Quédate tranquilo, el Señor te va a dar ese trabajo y te va a hacer problemas por otras cosas. Siempre vamos a encontrar puntos de desconcentración. Cosas que nos van a distraer. Cosas que nos alejen de la voluntad del Señor. Y ellos empiezan a tener un diálogo. Nosotros también queremos hacer la obra de Dios. Y dijo, ¿qué debemos hacer? Es más, ellos traen, luego léalo en Juan. Pero ellos empiezan a traer y dice, después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban en el desierto. Es más, dice, la Escritura dice, Moisés le dio de comer pan del cielo. Ellos mismos son los que traen la historia de Moisés a Jesús. Dicen, bueno, ok, si vos tenés un pan que es diferente, entonces bajanos el pan del cielo. Pero el pan que comieron en el desierto era un pan que lo alimentaba únicamente físicamente. Pero recordemos que todos terminaron muriendo en el desierto. Y el Señor les propone un pan que es totalmente diferente al que ellos están queriendo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la añadidura, nosotros queremos que el Señor nos solucione ese problema económico, el Señor queremos que nos solucione ese problema en el matrimonio, ese problema en la familia, ese problema, llamale como quieras, pero ese problema, eso es lo único que nos ocupa. El Señor dice, no es por ahí. Funciona totalmente al revés. Ocupate de mis cosas, que yo me ocupo de las tuyas. No, es que yo tengo la cabeza en tantas cosas. Quita tu concentración ahí. Y más vale ocupar todas tus energías en Dios. Y en Juan 6:32 dice, Jesús le respondió, ¿le digo la verdad? ¡Pum! Una bomba está trayendo ahí. Sí, como cuando vos le decías a tu hijo, te voy a contar la verdad. ¿Viste el ratón Pérez? ¿Viste esto?
¿Viste lo otro? No lo voy a desilusionar a muchos hoy. Pero era una mentirita. Bueno, el pueblo está esperando. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Del maná, del cielo, del pan del cielo que descendió. Y dice, le digo la verdad, no fue Moisés quien le dio el pan del cielo, sino que fue ¿quién? Mi Padre. Pero ahora Él le ofrece el verdadero pan. Decí conmigo, verdadero pan. Dice, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿A quién le da vida? Decí conmigo, me da vida a mí. Entonces te da las dos propuestas. Yo soy el pan de vida. ¿Cuál pan quieren ustedes? ¿Prefieren ver los milagros, cómo sobraron las 12 cestas llenas de alimentos? ¿Qué quieren ver, los milagros? ¿O prefieren que yo les dé un pan? No, están entendiendo. ¿Qué prefieren? No, yo que me solucione el problema y después... Ahí está. Se revela en el corazón. Los discípulos, ¿por qué lo están buscando a Dios? ¿Por qué de alguna o de otra manera ven en Jesús a Dios? ¿Qué están esperando ellos? Que me solucione el hambre que tengo hoy, mañana veo. Por ahí encuentro otro profeta que hace los mismos milagros y bueno, y lo sigo unos días ese. Y Él le trae una propuesta diferente. Y Él le dice, ¿saben qué? El pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. ¿Cuántos dicen, danos ese pan todos los días? Señor, no puedo vivir sin ese pan. Ahora, ese es el modelo de oración de Jesús. Cuando el Señor le preguntaron, Señor, ¿cómo debemos orar? Ustedes deben orar así. Él trae un modelo de oración. Y arranca diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos, si lo han repetido, santificado sea tu nombre. Pongan cara de santo. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy el pan de cada día. El Señor involucra el pan de cada día, no el pan físico, sino el pan espiritual que necesitamos cada día para tener la vida eterna del Señor. Y es danos hoy el pan de cada día. Y luego dice, y perdona nuestras deudas. Quiero decirte algo, sin el pan no hay perdón de deudas. No, pero yo quiero que me perdonen los pecados. Primero te da vida y luego perdona tus pecados. ¿Por qué el Señor cuando hacía milagros, Él le decía, vete, tu pecado ha sido perdonado? Y luego le decía, levántate, anda. ¿Por qué primero le decía, son perdonados tus pecados? Y luego le hacía el milagro. ¿Nosotros qué pedimos? Ay, dame el milagrito, dame el milagrito. Después sálvame. Ponemos un sentido de urgencia siempre en la necesidad. Y no nuestra necesidad espiritual de buscar de Dios. Nuestra única necesidad es llenarnos de Dios. Y luego el Señor va a traer los milagros. Luego el Señor va a traer la solución. Pero primero necesita darnos vida a nosotros. El perdón no viene sin el pan. El perdón no viene sin el reconocimiento de decir, Jesús, necesitamos ese pan hoy. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? No, es que yo quiero eso. Ocúpate de Dios. Voy a ir terminando. Juan 6:35. Dice, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El que viene a mí.
Es un paso que yo necesito dar. Es un paso que yo tengo que dar. No dice yo voy a vos. Cuando el Señor dice acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes. Nosotros necesitamos dar un paso porque Dios está en el mismo lugar. Nosotros necesitamos acercarnos a Él. Nosotros debemos reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Hay gente que cree que Dios le debe. Nosotros somos deudores de Él. No es que no tengo tiempo. Es que no puedo. Acomodemos nuestras prioridades o Dios nos va a terminar acomodando nuestras prioridades. Yo he visto gente que fuera de ámbito religioso, que tenía sus prioridades cambiadas, trabajo, una cosa, la otra. De pronto sucede una crisis en la familia, sus prioridades se dan vuelta. No esperemos a que se nos den vuelta las prioridades. Demos nosotros ese primer paso. Y mi llamado en esta mañana es decir, da tu primer paso. Por eso dice la palabra, yo soy el pan de vida, pero el que viene a mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Te pregunto, ¿en qué estás tratando de saciar tu vida? Lo que Jesús le está diciendo, ese pan que descendió del cielo. No como sus padres que comieron el pan, el maná, y murieron. Sino que el que come de este pan va a vivir eternamente. Es más, el Señor va más allá y le dice, más, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ustedes están esperando un pan físico, pero yo mismo descendí del cielo. Y hay una diferencia. Sus padres murieron en medio del desierto, en medio de los problemas, esperando una promesa. Pero ahora nosotros tenemos una promesa, que es Él nos da la vida eterna. Dice más, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y Jesús dice, yo soy el pan. En Isaías dice, a todos los sedientos venid a las aguas. Y Él dice, ¿por qué gastan en cosas que no lo llenan? Yo he conocido gente que ha tratado de llenar ese vacío con viajes, con salidas, con alcohol, con drogas. Hay vacíos que a veces sentimos internamente que no pueden ser llenados con cosas naturales. Porque es una satisfacción del momento, pero luego te sientes vacío de la misma forma, de la misma manera. Y el Señor te propone algo diferente. Vengan a mí. Yo les voy a dar un pan. Un pan que cuando vienen a mí nunca más van a volver a tener hambre. Y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Y yo en esta mañana te vengo a proponer dos cosas. Uno, no te preocupes. Es difícil, no te preocupes. Concéntrate en lo que es verdaderamente importante. Segundo, pone toda tu energía en las cosas de Dios. No recuerdo el autor, pero si no me equivoco era Martín Lutero, que decía, esta mañana tengo que orar muchas horas porque tengo muchas cosas que hacer. Ahora, ¿cómo vivimos nuestra vida?
No, pastor, hoy no tuve tiempo a nada porque tuve tantas cosas para hacer. Es más fácil con Dios. El día que entendamos esto, no vamos a vivir en nuestra vida afanado todos los días. Por eso el Señor dice, miren, cada día tiene su propio mal. Ocúpense del hoy. Ocúpate del hoy. Hoy tu prioridad es Dios. Mañana cuando te levantes, te van a surgir diferentes cosas. Hoy tu prioridad es Dios. El martes te van a surgir otras cosas. Hoy mi prioridad es Dios. Entiendo que si busco de Dios, Él se ocupa de mis cosas. Padre, yo bendigo cada vida en esta mañana. Señor, danos ese pan. Danos el pan de cada día. Danos en el nombre de Jesús el alimento espiritual que cada vida necesita. Ese vacío que no puede ser saciado con nada, queremos llenarlo de ti. Y hoy bendecimos tu nombre. Hoy bendecimos tu nombre. Hoy bendecimos tu nombre. Y lo ponemos en alto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre